Entró en aquel salón cargando bandejas, pero lo que realmente pesaba era su deseo de ser vista. Él, envuelto en un traje caro y misterio, la observó como quien elige y devora con la mirada. Bastó un tropiezo, una mancha de champán y una mirada intensa para cambiarlo todo. Aquella noche, ella no sabía si estaba salvando a su madre o vendiendo su propia alma. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. En San Miguel de la Periferia, en la periferia de la Ciudad de México, donde el hormigón gris contrasta con sueños coloridos que rara vez se hacen realidad, Victoria Silva intentaba mantener la dignidad en medio del caos en que se había convertido su vida. A sus 21 años, sus ojos castaños ya cargaban el peso de quien conocía bien el sabor amargo de las desilusiones. La pequeña casa de 2 habitaciones que llamaba hogar albergaba no solo a su familia, sino también las cicatrices de un pasado que nadie lograba olvidar. Doña Araceli, su madre, antaño una mujer fuerte y alegre, ahora estaba confinada a una cama, luchando contra un cáncer que consumía no solo su cuerpo, sino también los escasos recursos de la familia. El sonido de la tos seca que venía de la habitación era como un reloj despiadado, marcando el tiempo que se escurría entre los dedos de Victoria. «Mamá, te traje tu medicina». Victoria entró en la pequeña habitación, donde el olor a medicamentos se mezclaba con el de incienso de lavanda, un intento de su madre de mantener algo de normalidad. «Necesita comer un poco antes de tomarla». «No tengo hambre, mi hija». La voz de doña Araceli era solo un susurro. «Guarda esa comida para ti y tu padre». Victoria contuvo las lágrimas. Sabía que cada pastilla costaba el equivalente a un día de su salario como dependienta en la farmacia del barrio. Un salario que apenas alcanzaba para las medicinas, mucho menos para las consultas especializadas que su madre necesitaba. En la pequeña sala que también servía de cocina, Antonio Silva, su padre, estaba sentado frente al televisor antiguo, una botella de tequila a medio vaciar a su lado. Sus ojos, antaño vivos y soñadores, ahora reflejaban solo el vacío de promesas incumplidas. Había sido mecánico, dueño de su propio taller, hasta que una inundación se lo llevó todo hace 5 años. Desde entonces, hacía trabajos esporádicos y ahogaba sus frustraciones en la bebida. ¿Tomó las medicinas?, preguntó sin desviar los ojos de la televisión. «Sí, papá, pero estamos en el último frasco. Necesitamos comprar más hasta el viernes». Antonio finalmente miró a su hija, una chispa de ira cruzando sus ojos. «¿Y de dónde crees que va a salir ese dinero, Victoria?» «Ya le debo hasta la camisa al usurero de Jorge». Victoria suspiró, cansada de esa conversación que se repetía casi todos los días. «Voy a hacer horas extra en la farmacia. Don Joaquín dijo que puedo quedarme hasta más tarde esta semana». Antonio soltó una risa amarga. «Horas extra. ¿Sabes cuánto pagan la hora extra en esa posilga? Una miseria. No alcanzará ni para las medicinas de la semana». Victoria se sentó en el brazo del sofá gastado, sintiendo el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros. «Entonces, ¿qué sugieres, papá? ¿Que robe? ¿Que mendigue en la calle?» Antonio tomó un largo trago de tequila y permaneció en silencio durante unos minutos. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, casi calculador. «¿Viste aquel reportaje de ayer? ¿Sobre el empresario Tiago Méndez?» Victoria frunció el ceño, confundida con el cambio de tema. «¿El dueño de la constructora? ¿Qué pasa con él?» «Es viudo, rico. Tiene una fundación que ayuda a gente como nosotros». Antonio ahora miraba fijamente a su hija, evaluando cada rasgo de su joven rostro. «Vas a ver un evento benéfico el fin de semana. Están contratando gente para servir, ayudar en la organización. ¿Y cómo sabes eso?» «Marcelo de la obra me lo contó. Su hermana trabaja en la empresa que organiza esos eventos». Victoria empezó a entender a dónde quería llegar su padre. «¿Quieres que intente un trabajo allí? ¿Temporal?» Antonio se encogió de hombros, pero sus ojos decían más que sus palabras. «Es una oportunidad, ¿no? Eres bonita, educada. Hablas bien. ¿Quién sabe si no consigues algo mejor que esa farmacia?» «Papá, apenas terminé la preparatoria. ¿Qué tipo de trabajo conseguiría en una empresa grande como esa?» «No es en la empresa, es en la fundación.
Antonio se inclinó hacia adelante, la voz más baja ahora. Dicen que es un hombre generoso, especialmente con muchachas bonitas y necesitadas. El estómago de Victoria se contrajo. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, muchacha. Solo estoy diciendo que tienes tus atractivos. Si sabes usarlos, puedes conseguir un buen empleo, un mejor salario, quién sabe, incluso una ayuda para tu madre. Papá. Victoria se levantó indignada. ¿Me estás pidiendo que me insinúe a un hombre que ni conozco? ¿A cambio de dinero? Antonio también se levantó, tambaleándose un poco. No seas dramática. Estoy hablando de supervivencia, de salvar a tu madre. Señaló la habitación donde doña Araceli descansaba. ¿Crees que va a durar mucho tiempo sin un tratamiento adecuado? ¿Sin las medicinas correctas? Las palabras golpearon a Victoria como un puñetazo. Sabía que su padre estaba manipulando sus sentimientos, pero también sabía que había verdad en lo que decía. Su madre necesitaba ayuda especializada y rápido. No estoy pidiendo que hagas nada malo. La voz de Antonio se suavizó, volviéndose casi paternal. Solo estoy diciendo que a veces tenemos que usar lo que tenemos. Y tú tienes juventud, belleza. Usa eso para conseguir un empleo mejor, una oportunidad de ayudar a tu madre. Victoria sintió las lágrimas quemándole los ojos. Voy a intentar el trabajo en el evento. Solo eso. Si consigo algo mejor después, genial. Pero no voy a ofrecerme a nadie. Antonio sonrió satisfecho. Claro que no, hija. No es eso lo que estoy sugiriendo. Pero ambos sabían exactamente lo que él estaba sugiriendo. A la mañana siguiente, con el número de teléfono que su padre había conseguido a través del amigo, Victoria llamó a la empresa de eventos. Para su sorpresa, la vacante aún estaba disponible. Tendría que presentarse ese mismo día para una rápida entrevista. La oficina de la empresa estaba en el barrio de Polanco, a casi 2 horas en autobús de San Miguel de la Periferia. Victoria usó su mejor ropa, unos jeans sin rotos, una blusa blanca sencilla y un blazer prestado de una vecina. Había ahorrado unos pesos para imprimir un currículum modesto, donde destacaba su experiencia como dependienta de farmacia y los cursos de informática básica e inglés que había hecho en el centro comunitario del barrio. La entrevista fue rápida y sorprendentemente fácil. La mujer que la atendió, Marcia, una señora de mediana edad con aires eficientes, parecía más preocupada por su apariencia que por sus calificaciones. ¿Sabe servir bebidas? Bandejas, esas cosas, preguntó Marcia mirando a Victoria de arriba a abajo. Nunca he trabajado en eso, pero aprendo rápido. Marcia anotó algo en una libreta. El evento es el sábado en el Hotel St. Regis. Necesito que llegue a las 16 horas para la preparación. El evento comienza a las 19:08. Recibirá 150 por la noche, más transporte. Necesita usar ropa negra sencilla. Nada llamativo. Está bien. Victoria respiró hondo, aliviada por haber conseguido el trabajo, pero ansiosa por lo que vendría. Y, muchacha, añadió Marcia con una mirada significativa, este es un evento importante. Gente importante. Compórtese con discreción. Hable solo cuando le hablen y sonría, siempre sonría. Victoria asintió, sintiendo un peso en el estómago. Entendido. En los días que siguieron hasta el sábado, Victoria dividió su tiempo entre el trabajo en la farmacia, los cuidados con su madre y la preparación para el evento. Consiguió prestado un vestido negro sencillo de una amiga. Compró medias nuevas y lustró los únicos zapatos de tacón que poseía. El viernes, víspera del evento, doña Araceli tuvo una crisis fuerte, tosiendo sangre. Victoria se quedó despierta toda la noche al lado de su madre, sujetando su mano, rezando en silencio. Por la mañana parecía mejor, pero Victoria sabía que era solo una tregua temporal. El médico del centro de salud había sido claro: sin un tratamiento especializado, las posibilidades eran mínimas. ¿Estás segura de que puedes ir, hija?, preguntó doña Araceli, observando a Victoria arreglarse para salir. ¿Te ves tan cansada? Sí, mamá, es solo un evento. Algunos servicios. ¿Y pagan bien? Victoria forzó una sonrisa, ocultando su agotamiento. Tu padre dijo que es un lugar de gente rica, que puede aparecer alguna oportunidad mejor para ti. Doña Araceli habló con una mezcla de esperanza
y preocupación. Pero ten cuidado, mi hija. No siempre esas oportunidades son lo que parecen. Victoria sintió un nudo en la garganta. Su madre siempre fue perspicaz, captando las entrelíneas incluso cuando no se decían. Estaré bien, mamá. Lo prometo. Antes de salir de casa, Victoria encontró a su padre en la puerta fumando un cigarrillo. Él la examinó con mirada crítica. Estás bonita, pero podrías estar más... Ya sabes. Hizo un gesto vago con la mano. No, papá, no sé. Victoria respondió cansada de las insinuaciones. Y tampoco quiero saber. Voy a trabajar solo eso. Antonio se encogió de hombros. Solo no desperdicies oportunidades, muchacha. Piensa en tu madre. Victoria sintió que la ira crecía, pero se contuvo. No había tiempo para discusiones. Con un suspiro, tomó su bolso y salió dejando atrás la casa apretada y las pesadas expectativas de su padre. El trayecto hasta el Hotel St. Regis, uno de los más lujosos de la Ciudad de México, fue largo. Victoria tomó 2 autobuses, luego el metro y finalmente una caminata de 15 minutos. Durante todo el recorrido, su mente oscilaba entre la ansiedad por el evento y la preocupación por su madre. ¿Qué haría si el dinero de este trabajo temporal no fuera suficiente? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a su madre? Al llegar al hotel fue dirigida a una entrada lateral, destinada a los empleados y proveedores de servicios. Allí, junto con otros 20 jóvenes igualmente vestidos de negro, recibió instrucciones rápidas sobre cómo servir, cómo comportarse y, lo más importante, nunca, jamás interactuar más de lo necesario con los invitados. Ustedes son invisibles, explicó el coordinador del evento, un hombre delgado y nervioso. Están aquí para servir, no para ser vistos u oídos. ¿Entendido? Todos asintieron. Victoria se sintió disminuida, como si su humanidad estuviera siendo negada, pero no tenía elección. Necesitaba ese dinero, y tal vez, solo tal vez, surgiera algo mejor, como su padre había sugerido. A las 19 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. Eran personas de otro mundo. Mujeres con joyas que probablemente costaban más que todo lo que Victoria poseía, hombres en trajes impecables, risas pulidas y conversaciones sobre asuntos que parecían de otro planeta. Victoria circulaba con una bandeja de copas de champán, intentando ser invisible como le habían instruido. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Tiago Méndez entró en el salón, causando un discreto revuelo. Alto, con cabellos canosos en las sienes y un porte elegante, tenía una presencia que naturalmente atraía miradas. Pero lo que más llamó la atención de Victoria fueron sus ojos, azules y profundos, pero con una sombra de tristeza que todo el dinero del mundo parecía no poder borrar. Saludaba a la gente con educación, pero sin entusiasmo real, como quien cumple un ritual necesario. Victoria lo observaba discretamente mientras servía a los invitados. Había algo en él que no combinaba con aquel ambiente de superficialidades. Algo genuino, tal vez. Muchacha, atención a su trabajo. La voz áspera de Marcia la trajo de vuelta a la realidad. No es para quedarse admirando a los invitados. Circule, ofrezca las bebidas. Victoria asintió avergonzada y volvió a circular por el salón. La noche avanzaba y sus pies ya le dolían en los zapatos apretados. Fue cuando, al doblar una esquina del salón, colisionó con un hombre corpulento que gesticulaba sin prestar atención. La bandeja se inclinó y 3 copas de champán se derramaron sobre el vestido carísimo de una mujer rubia. «Incompetente», gritó la mujer, atrayendo la atención de todos a su alrededor. «¡Mire lo que ha hecho! Este vestido es un Valentino». Victoria quedó paralizada, sintiendo el rostro arder de vergüenza. «Lo siento mucho, señora. Fue un accidente». «¿Accidente? Debería prestar atención por dónde camina. ¿Quién va a pagar por este vestido ahora? ¿Usted?» La mujer la medía con desprecio. «¿Cuánto gana al mes? Probablemente ni en un año conseguiría pagar por esta tela». Las personas a su alrededor observaban la escena con una mezcla de vergüenza y curiosidad mórbida. Nadie intervenía. Victoria sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero se negó a llorar. No le daría ese placer a aquella mujer. Fue entonces cuando una voz masculina, firme y serena, cortó el aire tenso del salón.
Creo que fue un accidente, Débora. Y estoy seguro de que el champán no arruinó completamente su vestido. Victoria se dio la vuelta y vio a Tiago Méndez allí parado, con una expresión tranquila, pero ojos que no admitían contestación. Tiago, no entiendes. Este vestido costó una fortuna y esta muchacha. Débora comenzó, pero fue interrumpida. Esta joven está trabajando al igual que todos aquí. Tiago le extendió la mano a Victoria tomando la bandeja. Por favor, vaya a la cocina y descanse un poco. Todo está bien. Victoria no podía creerlo. Nunca imaginó que el hombre más importante de aquel evento la defendería. Gracias, señor, murmuró antes de retirarse rápidamente. En la cocina, lejos de las miradas y los susurros del salón, Victoria finalmente respiró hondo. Sus manos temblaban. Estaba segura de que sería despedida, que perdería incluso aquel miserable pago. ¿Está bien? La pregunta vino de la puerta, donde Tiago Méndez estaba parado, observándola con genuina preocupación. Sí, señor. Gracias por ayudarme allí. Victoria se sentía pequeña, vulnerable. No tiene que agradecer. Aquello fue innecesario. Tiago entró en la cocina cerrando parcialmente la puerta detrás de sí. No se preocupe por Débora o por el vestido. Ella tiene docenas iguales. Había una amabilidad en su voz que contrastaba con la frialdad que Victoria había observado antes, cuando él saludaba mecánicamente a los invitados. ¿Cuál es su nombre?, preguntó él manteniendo una distancia respetuosa. Victoria, señor. Victoria Silva. Victoria, repitió el nombre como si estuviera probando su sonido. ¿Puedo preguntar por qué está trabajando en este evento? La pregunta la tomó por sorpresa. Era obvio, ¿no? Ella necesitaba el dinero. Pero había algo en la forma en que preguntó que la hizo responder honestamente. Mi madre está enferma. Necesitamos dinero para el tratamiento. Victoria se mordió el labio, arrepentida de haber revelado tanto. Disculpe, no debería estar hablando de problemas personales. Tiago la estudió por un momento, sus ojos azules evaluando no solo lo que ella decía, sino lo que no decía. Entiendo. La vida no siempre es fácil, ¿verdad? Especialmente cuando amamos a alguien. Antes de que Victoria pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió completamente y Marcia entró, con el rostro rojo de furia contenida. Señor Méndez, le pido 1000 disculpas por el incidente. Esta muchacha será reemplazada inmediatamente y por supuesto no recibirá pago por el trabajo de esta noche. Tiago levantó la mano, en un gesto suave, pero autoritario. No será necesario, Marcia. Fue un accidente. Podría haberle pasado a cualquiera. De hecho, estoy considerando invitar a Victoria a trabajar en la fundación. Las palabras cayeron como una bomba. Marcia parecía haberse atragantado con el propio aire, y Victoria estaba segura de que su corazón se había detenido por un segundo. ¿En la fundación, señor? Tartamudeó Marcia. Sí, necesitamos personas con sensibilidad, que entiendan realmente lo que es pasar por dificultades. Tiago miró directamente a Victoria. Sería un trabajo de asistente administrativa inicialmente. El salario no es extraordinario, pero incluye un plan de salud extensivo para la familia. Plan de salud. Las palabras resonaron en la mente de Victoria como una campana. Significaba que su madre podría tener el tratamiento adecuado, las medicinas correctas. Yo no sé qué decir, señor. Diga solo si está interesada. Podemos discutir los detalles mañana en mi oficina. Él sacó una tarjeta del bolsillo y escribió algo en el reverso. Este es mi número personal. Llámeme mañana a las 10 horas y mi secretaria lo organizará todo. Victoria tomó la tarjeta, sintiendo que algo importante acababa de suceder en su vida. Una puerta inesperada abriéndose cuando todas las demás parecían cerradas. Gracias, señor Méndez. Yo llamaré. Tiago asintió y se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. ¿Y Victoria? No se preocupe por el resto de la noche. Vaya a casa, descanse. Parece exhausta. Después de que él salió, Marcia miró a Victoria con una mezcla de envidia y desconfianza. No sé lo que hiciste para llamar su atención, muchacha, pero ten cuidado. Hombres como Tiago Méndez no hacen nada sin esperar algo a cambio. Las palabras de Marcia hicieron eco a las insinuaciones de su padre, y Victoria sintió un escalofrío. ¿Será que todo el mundo pensaba lo peor de ella?
¿Del señor Méndez? ¿Será que no era posible un gesto de genuina bondad en este mundo? Solo está siendo amable, respondió Victoria, más para sí misma que para Marcia. Claro, querida, claro que sí. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Victoria alternaba entre la esperanza de un futuro mejor y el miedo de que todo aquello tuviera un precio que ella no estuviera dispuesta a pagar. La tarjeta de Tiago parecía quemarle en su bolso, un talismán de posibilidades tanto brillantes como sombrías. Al llegar a casa, ya pasaba de la medianoche. Victoria esperaba encontrar a todos durmiendo, pero su padre estaba despierto, fumando en el pequeño balcón. «Volviste temprano», comentó él, mirándola con curiosidad. «¿Pasó algo?» Victoria dudó. Una parte de ella quería compartir la noticia, contar sobre la oferta de empleo que podría cambiar sus vidas. Pero otra parte temía las interpretaciones y expectativas que su padre pondría sobre ello. No, nada. El evento terminó antes para algunos empleados. Intentó pasar junto a él hacia la puerta, pero Antonio bloqueó su camino. ¿Lo conociste? ¿A Méndez? Victoria suspiró. Sí, papá. Él estaba allí. ¿Y entonces? ¿Hablaste con él? Fue solo un evento, papá. Yo servía bebidas, él era un invitado. No es como si fuéramos a hablar del clima. Antonio la estudió, sus ojos entrecerrados con desconfianza. Me estás ocultando algo, muchacha. Conozco esa mirada tuya. Victoria sintió que la ira crecía, pero también el cansancio. No tenía energía para otra discusión. Estoy exhausta, papá. ¿Podemos hablar mañana? A regañadientes Antonio se apartó, permitiéndole pasar. Sabes que estoy haciendo esto por tu madre, ¿verdad? Para que ella tenga una oportunidad. Lo sé, papá. Lo sé. Aquella noche Victoria apenas durmió. Su mente revivía el encuentro con Tiago Méndez, la oferta sorprendente, las palabras de Marcia, las insinuaciones de su padre. Cuando el sol comenzó a despuntar, ella ya había tomado su decisión. Llamaría a Tiago Méndez, aceptaría el empleo, pero establecería límites claros. No sacrificaría su dignidad ni siquiera por el tratamiento de su madre. A las 10 horas en punto, con las manos temblorosas, Victoria marcó el número de la tarjeta. Fue atendida por una secretaria eficiente, que al escuchar su nombre, inmediatamente la transfirió a Tiago. «Buenos días, Victoria. Me alegro de que haya llamado». La voz de él sonaba diferente al teléfono, más cálida quizás. «Buenos días, señor Méndez. Me gustaría saber más sobre el trabajo en la fundación». «Claro, ¿puede venir a mi oficina hoy? Digamos, a las 14. Podemos discutir todos los detalles personalmente». Victoria dudó. Tenía turno en la farmacia hasta las 15 horas. ¿Sería posible un poco más tarde? Tengo un compromiso hasta las 15, Joya. Sin problemas. A las 16 horas entonces. Enviaré un coche a buscarla. ¿Dónde estará? La oferta del coche la sorprendió. No es necesario, señor Méndez. Puedo tomar el metro. Insisto, Victoria, la Ciudad de México es demasiado grande para perder tiempo con desplazamientos. El chofer la encontrará a la salida de su compromiso. Pásame la dirección. A regañadientes, Victoria proporcionó la dirección de la farmacia. Al colgar, sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Qué estaba sucediendo en su vida? ¿Cómo un simple accidente con champán podía cambiarlo todo tan drásticamente? Durante el turno en la farmacia, Victoria estaba distraída, casi derribando medicamentos 2 veces. Don Joaquín, el farmacéutico, notó su nerviosismo. ¿Pasó algo, Victoria? Hoy pareces en la luna. Disculpe, don Joaquín. Es que... Dudó, insegura de si debía compartir. Recibí una propuesta de empleo en la fundación de Tiago Méndez. Los ojos del viejo farmacéutico se abrieron de par en par. ¿El Tiago Méndez? ¿El dueño de la constructora? Muchacha, eso es una gran oportunidad. Lo sé, pero tengo miedo. Miedo de lo que pueda haber detrás de esto. Don Joaquín la miró con comprensión paternal. Victoria, no todo hombre rico tiene segundas intenciones. Algunos realmente quieren ayudar. Y Tiago Méndez tiene fama de ser un hombre correcto, a pesar de todo lo que dicen. ¿Qué dicen? Que nunca superó la muerte de su esposa, que vive aislado en esa mansión enorme, rodeado de empleados pero solo. Dicen que la fundación fue creada en memoria de ella, que ayudaba a personas necesitadas,
Las palabras de don Joaquín trajeron una nueva perspectiva. Tal vez, solo tal vez, la oferta era genuina. Tal vez no todo en el mundo se movía por intereses ocultos. A las 15:30, un coche negro, elegante, se detuvo frente a la farmacia. El chofer, un hombre de mediana edad con uniforme impecable, entró y preguntó por Victoria. «¿Señorita Silva?» «El señor Méndez me envió a buscarla». Victoria sintió todos los ojos de la farmacia sobre ella. Con un gesto a don Joaquín, tomó su bolso y siguió al chofer. El interior del coche era lujoso, con asientos de cuero y aire acondicionado. Un mundo completamente diferente del autobús atestado que solía tomar. «¿Es su primera vez en Lomas de Chapultepec, señorita?», preguntó el chofer, notando su mirada maravillada por la ventana, mientras pasaban por mansiones y calles arboladas. «Sí, nunca. Estuve en esta parte de la ciudad. La oficina del señor Méndez está en el último piso del edificio de la constructora. Pero hoy pidió que la llevara a su residencia. Él prefiere discutir asuntos de la fundación allí». Victoria sintió un escalofrío. «¿A su residencia? ¿No a la oficina?». Las palabras de Marcia resonaron en su mente. Hombres como Tiago Méndez no hacen nada sin esperar algo a cambio. «¿Está seguro?», mencionó la oficina cuando hablamos. El chofer asintió, seguro. «Recibí instrucciones específicas, señorita. No se preocupe. La casa del señor Méndez es prácticamente una oficina también. Recibe a muchas personas allí para reuniones». Victoria tragó saliva, intentando calmar su corazón acelerado. Aún podía desistir, pedir que la llevaran de vuelta. Pero entonces pensó en su madre, en la tos en la sangre, en la necesidad urgente de un tratamiento adecuado. Cuando el coche se detuvo frente a un imponente portón, Victoria había tomado una decisión. Entraría, escucharía lo que Tiago Méndez tenía que decir, pero mantendría su guardia alta. No sería ingenua, ni desesperada hasta el punto de aceptar cualquier cosa. El portón se abrió silenciosamente, revelando una propiedad que más parecía un parque. Jardines impecables, una fuente en el centro del camino circular y al fondo, una mansión de arquitectura contemporánea, toda de cristal y hormigón. El chofer la condujo hasta la entrada, donde una mujer de aproximadamente 50 años, vistiendo un uniforme discreto, los esperaba. «Buenas tardes. Señorita Silva, soy Regina, la ama de llaves. El señor Méndez la espera en la biblioteca. Por favor, acompáñeme». Victoria siguió a Regina por el interior de la mansión, maravillada con la belleza y simplicidad del lugar. A pesar del obvio lujo, había una sobriedad elegante en todo. Nada era ostentoso o excesivo. Las paredes exhibían obras de arte, principalmente fotografías en blanco y negro de paisajes naturales. Había flores frescas en jarrones estratégicamente posicionados, trayendo vida y color al ambiente. «¿Al señor le gustan las fotografías?», preguntó Victoria, intentando aliviar su propio nerviosismo con conversación. «Sí, son todas de la señora, su difunta esposa. Ella era fotógrafa». Regina se detuvo ante una puerta doble de madera oscura y golpeó suavemente. Una voz masculina respondió desde dentro, y Regina abrió la puerta, haciendo un gesto para que Victoria entrara. La biblioteca era una habitación amplia, con estanterías del suelo al techo repletas de libros. Grandes ventanas dejaban entrar la luz natural, iluminando el ambiente de forma acogedora. En el centro había una mesa de trabajo donde Tiago Méndez estaba sentado, rodeado de papeles. «Victoria, bienvenida». Él se levantó, viniendo hacia ella con una sonrisa discreta. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Victoria notó que él usaba ropa más casual ahora, pantalones oscuros y camisa azul clara, sin corbata. Parecía más accesible, menos intimidante que la noche anterior. «¿Acepta un té? ¿Café? ¿Agua?», ofreció él indicando un conjunto de bebidas en una mesa lateral. «Agua, por favor». Su boca estaba seca de nerviosismo. Mientras Tiago servía el agua y se la entregaba, Victoria intentó organizar sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo exactamente allí? ¿Qué quería aquel hombre, uno de los más ricos y poderosos de la Ciudad de México, con una muchacha sencilla de la periferia? «Imagino que se estará preguntando por qué la invité a venir aquí», dijo Tiago, como si leyera sus pensamientos. «¿Y por qué ofrecer un empleo a alguien que apenas conozco?».
Victoria asintió, aliviada porque él fuera directo al grano. Seré honesto con usted, Victoria. Cuando la vi ayer algo me llamó la atención. No fue solo el incidente con el champán, o la manera en que mantuvo la dignidad a pesar de la humillación injusta. Hizo una pausa, escogiendo las palabras. Fue algo en sus ojos, una fuerza, una determinación que rara vez veo. Victoria no sabía cómo responder. No esperaba este tipo de enfoque. Mi fundación trabaja con personas en situación vulnerable, mujeres principalmente. Ofrecemos no solo ayuda financiera, sino oportunidades reales de cambio de vida a través de educación, trabajo, apoyo médico. Tiago se levantó, caminando hasta una de las estanterías. Fue creada en homenaje a mi esposa Beatriz. Ella creía que todos merecen una segunda oportunidad en la vida. Él tomó una fotografía enmarcada y se la llevó a Victoria. Era una mujer joven, con cabellos oscuros y una sonrisa radiante, en medio de un grupo de niños. Beatriz murió hace 5 años, de cáncer. Demasiado rápido, demasiado implacable. Desde entonces, dedico gran parte de mi fortuna y de mi tiempo a continuar el trabajo que ella comenzó. Victoria observó la fotografía, conmovida por la historia y por el obvio amor que Tiago aún sentía por su esposa. Lo siento mucho por su pérdida. Gracias. Él devolvió la fotografía a la estantería. Lo que le estoy ofreciendo a usted, Victoria, es un trabajo real en la fundación. Como asistente administrativa inicialmente, usted ayudaría a organizar eventos, hacer contacto con beneficiarios, cuidar de la documentación. El salario es de 5,000 mensuales, con plan de salud para usted y su familia. Victoria casi se atragantó con el agua. 5,000 pesos. Era más de lo que ella jamás había soñado ganar. Señor Méndez, yo no tengo calificaciones para un cargo así. Apenas terminé la preparatoria. Las calificaciones se pueden adquirir, Victoria. El carácter no tanto. Tiago volvió a sentarse, ahora en una butaca cercana a ella. Pero hay algo más que necesito mencionar. Algo que puede parecer inusual. Victoria sintió el corazón acelerarse nuevamente. Ahí venía. La condición. El precio real. Me gustaría que considerara vivir aquí, en esta casa. Las palabras cayeron como una piedra en el estómago de Victoria. Entonces era eso. Su padre tenía razón, Marcia tenía razón. Él quería. No es lo que está pensando, Tiago añadió rápidamente, notando la expresión de Victoria. Esta casa tiene 12 habitaciones. Usted tendría su propio espacio, su propia privacidad. No estoy proponiendo ningún tipo de arreglo inadecuado. Victoria sentía el rostro arder de vergüenza. ¿Será que su desconfianza había sido tan obvia? La cuestión es, Victoria, continuó él, que la fundación está entrando en una fase intensa. Necesitaré que esté disponible en horarios variados, a veces tarde en la noche, para llamadas internacionales, preparación de documentos urgentes. Sería más práctico si estuviera aquí. Entiendo, pero Victoria dudó. Mi madre está enferma. Necesito cuidarla. Su madre podría venir también. La respuesta vino rápida, como si él ya lo hubiera considerado. Tenemos un ala de huéspedes con acceso separado. Ella tendría comodidad, privacidad y, lo más importante, acceso inmediato a los mejores médicos. Tengo contactos en todos los hospitales de la Ciudad de México. La propuesta era demasiado tentadora, casi como un sueño, pero Victoria aún se sentía incómoda. ¿Y mi padre? Una sombra pasó por los ojos de Tiago. Él sería bienvenido para visitar, claro, pero entiendo que él trabaja, tiene su vida. Victoria percibió que Tiago sabía más sobre su familia de lo que había revelado. ¿Habría investigado? ¿Cómo sabe que mi padre trabaja? Tiago dudó, como si decidiera cuán honesto debía ser. Hice algunas investigaciones básicas, sí. Es algo que hago con todos los que trabajan cerca de mí. Espero que entienda. Victoria asintió lentamente. Tenía sentido, aunque la idea de ser investigada la incomodaba un poco. Necesito pensar, señor Méndez. Es una propuesta generosa, pero parece demasiado buena para ser verdad. Él completó con una leve sonrisa. Entiendo su desconfianza, Victoria. Vivimos en un mundo donde la bondad rara vez viene sin un precio oculto. Tiago se levantó, indicando que la reunión estaba llegando a su fin. Tómese su tiempo para pensar. Hable con su familia, y si decide aceptar, mi oferta permanece exactamente como la presenté.
sin condiciones adicionales, sin expectativas más allá del trabajo profesional. Él tomó un sobre de un cajón y se lo entregó. Aquí está el contrato formal de trabajo, con todos los detalles que discutimos. También incluí un cheque adelantado para el tratamiento de su madre, independientemente de su decisión sobre el empleo. Victoria miró el sobre, atónita. No puedo aceptar dinero sin... Puede y debe. Tiago la interrumpió gentilmente. No es caridad, Victoria, es humanidad. Su madre necesita tratamiento ahora, no después de que usted decida sobre un empleo. Algo en la manera en que habló, la sinceridad en sus ojos, hizo que Victoria creyera en él, al menos en ese momento. Ella aceptó el sobre con manos temblorosas. Gracias, señor Méndez. Yo no sé cómo corresponder. Corresponda trabajando bien si decide aceptar el empleo. O simplemente use el dinero para salvar a su madre si decide rechazar. Él llamó a Regina, quien apareció discretamente en la puerta. Regina le mostrará la casa a usted, incluyendo dónde sería su habitación y la de su madre, en caso de que acepte. El recorrido por la mansión fue surreal. Regina mostró a Victoria espacios que ella jamás había imaginado. Una piscina cubierta, una sala de cine privada, una biblioteca tan vasta como una librería, y jardines que parecían sacados de una película. La habitación destinada a ella era más grande que su casa entera en San Miguel de la Periferia, con una cama king size, baño privado, y un pequeño balcón con vista al jardín de invierno. Y esta sería la habitación de su madre, explicó Regina, abriendo la puerta a una habitación igualmente espaciosa, pero adaptada con equipos médicos discretamente integrados a la decoración. El señor Méndez mandó instalar estas facilidades para doña Beatriz cuando ella estaba enferma. Todo está en perfecto funcionamiento. Victoria pasó la mano sobre la cama hospitalaria, elegantemente disfrazada como una cama normal, el soporte de suero que parecía una lámpara moderna, los sensores de monitoreo empotrados en las paredes. Realmente pensó en todo, murmuró impresionada. El señor Méndez es así, respondió Regina con un tono casi maternal. Tiene un buen corazón, a pesar de lo que la gente pueda pensar. ¿Qué piensa la gente de él? Regina dudó. Muchos lo ven como frío, distante, incluso cruel en los negocios, y él puede ser todo eso, cuando es necesario. Pero aquí, en esta casa, con las personas que él decide proteger, hizo una pausa significativa. Él es diferente. De regreso a San Miguel de la Periferia, en el mismo coche lujoso, con el mismo chofer discreto, Victoria estaba perdida en sus pensamientos. El sobre en su bolso parecía pesar 1 tonelada, cargado no solo de dinero, sino de posibilidades, esperanzas y miedos. ¿Qué diría su madre? ¿Y su padre? ¿Cómo reaccionarían a la idea de que ella se mudara a la mansión de un hombre que apenas conocían? Las apariencias estarían en su contra. Ciertamente, la gente hablaría, juzgaría. Cuando el coche se detuvo frente a la casa en San Miguel de la Periferia, el contraste entre los dos mundos no podía ser más marcado. Niños jugaban en la calle llena de baches, mujeres conversaban en las aceras estrechas, un perro flaco hurgaba en una pila de basura en la esquina. Este era su mundo, su realidad. ¿Podría realmente dejar todo eso atrás y entrar en una vida de lujo y privilegios? ¿A qué costo? Gracias por el viaje, le dijo al chofer, quien asintió respetuosamente. El señor Méndez pidió que le informara que el coche estará a su disposición cuando decida. Solo tiene que llamar a este número. Le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Al entrar en casa, Victoria encontró a su madre sentada en la pequeña sala, viendo televisión. Doña Araceli parecía más frágil que nunca, pero sus ojos se iluminaron al ver a su hija. ¿Cómo te fue, mi hija? ¿Conseguiste el empleo? Victoria se sentó al lado de su madre, sujetando sus manos. Le contó todo: el encuentro con Tiago, la oferta de empleo, el salario generoso, el plan de salud y, finalmente, la propuesta para que vivieran en la mansión. Ofreció una habitación para usted, con todo el equipo médico necesario. Dice que puede garantizar los mejores médicos, el mejor tratamiento. Victoria habló rápidamente, como si temiera perder el valor. Doña Araceli escuchaba en silencio, su rostro arrugado, impasible. Cuando Victoria terminó, preguntó solo: ¿Y qué piensas de todo esto, mi hija? No sé, mamá.
Parece demasiado bueno para ser verdad, pero al mismo tiempo, dudo. Cuando lo miro a los ojos siento que puedo confiar. ¿Y tu padre? ¿Qué dirá? Como si fuera invocado por las palabras, Antonio entró en la sala. Por su andar inestable, Victoria percibió que había bebido. Sus ojos rojos recorrieron la sala hasta fijarse en su hija. ¿Dónde estuviste todo el día?, exigió su voz áspera. Victoria respiró hondo. Estaba en la entrevista de trabajo, papá. La que mencioné. ¿Qué empleo? ¿Dónde? Se acercó, tambaleándose ligeramente. A regañadientes, Victoria contó sobre la oferta de Tiago Méndez, omitiendo solo la parte de vivir en la mansión. Eso sería demasiado para su padre en ese estado. A medida que ella hablaba, los ojos de Antonio brillaban cada vez más, no con orgullo o alegría, sino con una especie de codicia calculadora que hizo que el estómago de Victoria se contrajera. 5.000 al mes. ¿Y plan de salud? Antonio soltó una risa incrédula. ¿Y de verdad crees que él está ofreciendo todo esto solo porque le gustó tu forma de servir champán? Eso es Antonio. Doña Araceli lo reprendió lanzando una mirada preocupada a Victoria. ¿Qué? Estoy diciendo la verdad. Hombres ricos como ese no dan puntadas sin hilo. Se volvió hacia Victoria señalándola con un dedo acusador. Te quiere en su cama, es obvio. ¿Y sabes una cosa? Quizás no sea tan mala idea. ¿Sabes, papá? Victoria se levantó horrorizada. No es nada de eso. Me está ofreciendo un trabajo legítimo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tú, ¿Qué tienes de tan especial? Sin estudios, sin experiencia. Antonio negó con la cabeza, su desprecio evidente. No seas ingenua, muchacha. Usa la cabeza. Él te quiere y está dispuesto a pagar bien. Muchas muchachas darían todo por una oportunidad como esta. Basta, Antonio. La voz de doña Araceli, normalmente débil, sonó firme. No le hables así a tu hija. ¡Y tú no te metas!, Antonio gritó, volviéndose hacia su esposa. Si no fuera por ti y por esta enfermedad, no estaríamos en esta situación. Victoria sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cómo puedes decir eso, papá? Mamá no eligió enfermarse. No importa. Lo que importa es que estamos hundidos en deudas y ahora aparece esta oportunidad. Antonio se acercó a Victoria, su aliento a alcohol sofocante. Vas a aceptar este empleo, muchacha, y vas a hacer lo que sea necesario para complacer a este hombre. ¿Entendido? No. Victoria retrocedió sintiendo una determinación crecer dentro de sí. No voy a aceptar el empleo para eso. Si decido aceptar, será por los motivos correctos, porque creo que es una oportunidad real de ayudar a mamá y mejorar nuestras vidas. Antonio rió, un sonido ácido y cruel. ¿Creer en qué? ¿En cuentos de hadas? ¿Hombres ricos que salvan a muchachas pobres? Yo creo en las personas buenas, papá. Y el señor Méndez parece ser una. Eres más tonta de lo que pensaba. Antonio se dio la vuelta tambaleándose hacia la puerta. Cuando se canse de ti y te eche, no vengas llorando de vuelta a casa. Después de que él salió dando un portazo, un silencio pesado cayó sobre la sala. Victoria se sentó nuevamente al lado de su madre, sintiéndose agotada. No escuches a tu padre, hija. La bebida habla por él. Doña Araceli sujetó las manos de Victoria. Confía en tu corazón. ¿Qué te dice? Victoria cerró los ojos por un momento, intentando escuchar su voz interior sobre el ruido de sus inseguridades y miedos. Dice que debo intentarlo, mamá, que es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Entonces eso es lo que debes hacer. Doña Araceli sonrió, sus ojos cansados llenos de amor. En cuanto a vivir allí, yo no iré, al menos no ahora. Este es mi hogar, por más simple que sea. Pero tú debes ir. Que usar el dinero para tratarme aquí. Mamá, no puedo dejarla. Puedes y debes. Doña Araceli apretó sus manos. Te mereces una vida mejor, hija. Una oportunidad. Y quién sabe, con el tratamiento correcto pronto estaré lo suficientemente fuerte para visitarte en esa mansión. A la mañana siguiente, Victoria llamó al número de la tarjeta del chofer. 2 horas después, estaba de vuelta en la oficina de Tiago Méndez, esta vez en el edificio de la constructora, en el centro de la Ciudad de México. Decidí aceptar el empleo, señor Méndez, dijo ella, sentada frente a la imponente mesa de madera, pero con una condición. Tiago levantó las cejas, sorprendido por la firmeza en su voz. ¿Y cuál sería? Mi madre no vendrá conmigo.
Al menos no inicialmente. Prefiere quedarse en casa, pero necesito tener flexibilidad para visitarla regularmente, garantizar que esté recibiendo el tratamiento adecuado. Tiago asintió, pensativo. Comprensible. Tendrá toda la flexibilidad necesaria y el coche a su disposición para las visitas. Y quiero empezar la universidad, añadió Victoria, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. Administración o trabajo social. Algo que me ayude en el trabajo en la fundación. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Tiago, transformando completamente su expresión normalmente seria. Me alegro de eso. La fundación tiene un programa de becas para empleados. Cubriremos sus matrículas y materiales. Victoria sintió una ola de alivio y gratitud. Tal vez, solo tal vez, este era realmente el inicio de una nueva vida. No solo para ella, sino también para su madre. ¿Cuándo puedo empezar? Inmediatamente, si está lista. Regina ya preparó su habitación y Claudia, mi secretaria, organizó su espacio en la oficina de la fundación. Tiago se recostó en la silla, estudiándola con una mirada contemplativa. Hoy se ve diferente, más determinada. Tengo mucho que perder y mucho que ganar, señor Méndez. Eso trae claridad. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de adaptaciones y descubrimientos. Victoria se mudó a la mansión con solo 2 maletas, conteniendo sus pocas pertenencias. Regina la ayudó a instalarse, mostrándole pacientemente cómo funcionaba todo en aquel mundo de lujo y tecnología. Al principio, Victoria se sentía fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Los demasiados cubiertos en las comidas, las sábanas de algodón egipcio, el silencio casi absoluto de la mansión, todo era extraño, intimidante. En el trabajo, los desafíos eran aún mayores. La Fundación Beatriz Méndez ocupaba todo un piso del edificio de la constructora, y Victoria tuvo que aprender rápidamente sobre protocolos corporativos, uso de sistemas, programación de reuniones y toda la complejidad de una organización que movía millones en proyectos sociales. Claudia, la secretaria de Tiago, una mujer elegante de 45 años, se convirtió en su mentora no oficial, enseñándole con firmeza, pero sin condescendencia. «El señor Méndez vio algo especial en usted», comentó cierta vez. «No desperdicie esta oportunidad». Mientras tanto, doña Araceli iniciaba un tratamiento con uno de los mejores oncólogos de la Ciudad de México, todo pagado por el Plan de Salud Premium, que ahora cubría a toda la familia Silva. Las perspectivas eran cautelosamente optimistas. Con la medicación adecuada y sesiones regulares de quimioterapia, había posibilidades reales de remisión. Antonio, por su parte, oscilaba entre la gratitud renuente por los beneficios que la nueva posición de Victoria traía y el resentimiento por la pérdida de control sobre su hija. En sus visitas semanales a la madre, Victoria notaba cómo él la observaba con una mezcla de orgullo y desconfianza, especialmente cuando el chofer la esperaba discretamente afuera. Él todavía no. «Ya sabes», insinuó una vez después de unas cervezas. «No, papá, no sé de qué hablas», respondió Victoria fríamente, aunque sabía exactamente a qué se refería. La verdad es que Tiago Méndez mantenía una distancia respetuosa. En los primeros días, él rara vez estaba en casa, llegando tarde y saliendo temprano. Cuando se cruzaban era cordial. Preguntaba cómo se estaba adaptando, si necesitaba algo, pero nunca traspasaba los límites de la formalidad profesional. Cenaban juntos solo cuando había otros invitados, generalmente socios de la fundación o empresarios interesados en proyectos sociales. En la oficina, la interacción era igualmente profesional. Victoria participaba en reuniones, tomaba notas, aprendía sobre los diferentes proyectos. Tiago la trataba como trataba a cualquier otro empleado, con respeto, exigencia y ocasionales elogios por trabajos bien ejecutados. Pero algo estaba cambiando, de forma lenta y casi imperceptible. Pequeños gestos, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, sonrisas discretas durante reuniones. No eran solo de un lado. Victoria se sorprendía observando a Tiago cuando estaba concentrado en el trabajo, notando la manera en que se pasaba la mano por los cabellos canosos cuando estaba pensativo, cómo sus ojos se suavizaban cuando hablaba sobre los beneficiarios de la fundación. Cierta noche,
Después de un largo día de trabajo, Victoria encontró a Tiago en la biblioteca de la mansión. Él estaba sentado en una butaca, inmerso en papeles, los lentes de lectura en la punta de la nariz. No la notó inmediatamente, y ella dudó en la puerta, renuente a interrumpir. ¿Puedo ayudar en algo, Victoria?, preguntó él sin levantar los ojos, sorprendiéndola. Disculpe, no quería interrumpir. Solo vine a buscar un libro para leer. Tiago finalmente la miró quitándose los lentes. No está interrumpiendo. De hecho, estoy revisando el proyecto para la nueva ala pediátrica del hospital. Su opinión sería bienvenida. Era la primera vez que él solicitaba directamente su opinión sobre un proyecto importante. Victoria sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras se acercaba y se sentaba en la butaca opuesta a la de él. Tiago le extendió algunos planos y documentos. Estamos decidiendo entre dos modelos, uno con más camas, pero menos espacio individual, u otro con menos camas, pero áreas más grandes para cada familia. Victoria estudió los documentos cuidadosamente. Cuando mi madre comenzó el tratamiento, lo que más nos faltaba no era espacio físico, sino privacidad, dignidad, un lugar donde pudiéramos estar juntas sin miradas de lástima o prisa de los médicos. Entonces usted elegiría el segundo modelo. Aunque atendiera a menos pacientes, atendería a menos a la vez, pero mejor. Y eso hace toda la diferencia para quien está pasando por momentos difíciles. Tiago la observó con un interés renovado. Es exactamente lo que Beatriz diría. Ella siempre defendió la calidad sobre la cantidad en los proyectos. Por primera vez, Victoria sintió que había realmente contribuido, que su experiencia de vida tenía valor en aquel nuevo mundo. La conversación fluyó naturalmente después de eso, pasando del proyecto a otros asuntos, libros que ambos habían leído, películas, recuerdos de infancia. Cuando se dieron cuenta, ya pasaba de la medianoche. Creo que le robé su noche de lectura, comentó Tiago, pareciendo genuinamente arrepentido. Valió la pena, respondió Victoria con una sonrisa sincera. Buenas noches, señor Méndez. Tiago, corrigió él suavemente. Creo que después de una conversación de 3 horas sobre Machado de Asís y García Márquez, puedes llamarme por mi nombre. Aquella noche marcó un sutil cambio en la relación de ellos. Nada explícito, nada inadecuado, pero una proximidad que iba más allá de lo profesional. Comenzaron a cenar juntos ocasionalmente, solo ellos dos, discutiendo proyectos de la fundación o simplemente conversando sobre el día. Por las mañanas, Victoria encontraba libros recomendados por Tiago en la mesita de noche de su habitación, con pequeñas notas explicando por qué creía que a ella le gustarían. Empleados de la mansión y de la fundación comenzaron a notarlo. Regina sonreía discretamente cuando los veía conversando animadamente en el jardín. Claudia comenzó a consultar a Victoria sobre las preferencias de Tiago para regalos de socios de negocios, algo que antes era su territorio exclusivo. Pero no todos veían con buenos ojos esta aproximación. Pablo Menéndez, el director financiero de la fundación y amigo personal de Tiago desde hacía más de 20 años, observaba a Victoria con creciente desconfianza. «Es una oportunista», comentó cierta vez con Claudia, sin saber que Victoria estaba en la sala adyacente y podía oírlo. Consiguió este empleo de la nada, sin calificaciones, y ya tiene el oído de Tiago. ¿No ves lo que está pasando? Lo está manipulando. Pablo, por favor, respondió Claudia, visiblemente incómoda. Victoria es una buena empleada, dedicada, inteligente, y Tiago es un hombre adulto, sabe lo que está haciendo. Es un hombre solitario y vulnerable a pesar de todo. No ve una sonrisa femenina desde que Beatriz murió. Y ahora esta muchacha del barrio aparece, con su triste historia de madre enferma, y de repente está viviendo en su mansión. Pablo soltó una risa amarga. Es tan obvio que llega a ser un cliché. Victoria sintió las palabras de Pablo como puñaladas. Era exactamente lo que temía, que la gente viera su relación con Tiago como algo sórdido, interesado, que no creyeran que pudiera haber respeto e incluso amistad genuina entre personas de mundos tan diferentes. Aquella noche, Fa apenas pudo dormir, dando vueltas en la cama de sábanas demasiado finas, en una habitación demasiado espaciosa. Tal vez Pablo tenía razón, tal vez ella no pertenecía a aquel lugar, a aquel mundo.
A la mañana siguiente, Tiago notó inmediatamente su abatimiento durante el desayuno. ¿Pasó algo, Victoria? Pareces preocupada. Ella dudó. ¿Podría contarle lo que había oído? ¿Confrontar la situación directamente? Pero eso podría generar un conflicto entre él y Pablo, posiblemente perjudicando una amistad de décadas. Solo preocupada por mi madre. Tiene una consulta importante hoy. La mentira salió fácil, pero dejó un sabor amargo. ¿Quieres tomarte el día para acompañarla? Puedo pedirle al chofer que esté a tu disposición. No es necesario, gracias. La consulta es solo al final de la tarde. Tiago la estudió por un momento, como si supiera que había algo más, pero no. Insistió. De acuerdo. Pero si necesitas cualquier cosa, no lo sé, gracias. El día transcurrió normalmente en la oficina, pero Victoria no podía quitarse de la cabeza las palabras de Pablo. Lo peor es que, mirando objetivamente, él no estaba completamente equivocado. Ella realmente había conseguido el empleo de la nada, sin calificaciones específicas. Realmente vivía en la mansión de uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México. ¿Cómo se veía eso para los demás? Alrededor de las 4 de la tarde, Victoria estaba organizando algunos documentos cuando Claudia entró en su sala con expresión preocupada. Victoria, pasó algo. Pablo acaba de salir de la reunión con Tiago y fue directo a la sala del consejo. Convocó una reunión extraordinaria para mañana. ¿Reunión sobre qué? Claudia dudó. Sobre ti. El estómago de Victoria se hundió. ¿Qué dijo exactamente? Que necesita discutir conflictos de interés en la administración de la fundación y contrataciones cuestionables. Claudia negó con la cabeza indignada. Lo siento, Victoria. Pablo siempre fue protector con Tiago, pero esta vez fue demasiado lejos. Él está preocupado por su amigo. Entiendo eso. Victoria intentó sonar comprensiva, aunque sentía una mezcla de ira y humillación. No, está celoso. Tiago te ha escuchado más que a él últimamente, y Pablo no soporta eso. Claudia suspiró. De todos modos, pensé que debías saberlo. Después de que Claudia salió, Victoria permaneció inmóvil mirando la pared. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontar a Pablo? ¿A hablar con Tiago? ¿O simplemente retroceder? Volver a San Miguel de la Periferia, a su vida simple pero honesta donde nadie cuestionaba sus motivos. El sonido de su celular la trajo de vuelta a la realidad. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Es Victoria? Hija de doña Araceli. La voz masculina del otro lado sonaba vagamente familiar. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Aquí es Jorge, vecino de su madre. Mire, estoy llamando porque su padre está aquí en el bar, muy alterado. Está diciendo unas cosas. Creo que es mejor que venga. Victoria sintió un escalofrío. ¿Qué está diciendo? Está contándole a todo el mundo que usted está viviendo con un empresario rico, que él la encaminó con el hombre. Incluso está mostrando fotos suyas en la mansión. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo tenía su padre fotos de ella en la mansión? Ya voy. Por favor, intente mantenerlo ahí. Victoria tomó su bolso y salió apresuradamente, sin despedirse de nadie. En el ascensor, llamó al chofer pidiendo que la encontrara en el garaje inmediatamente. El trayecto hasta San Miguel de la Periferia pareció interminable. Cuando finalmente llegaron al bar de la esquina, Victoria vio una pequeña multitud reunida. En el centro estaba su padre, visiblemente ebrio, gesticulando mientras mostraba algo en su celular. «Miren, mi hija ahora es una dama». Él reía, pasando el celular a los curiosos. Vive en una mansión, trabaja en una oficina elegante. Todo porque supo usar lo que tiene. Victoria se abrió paso entre la gente, el rostro ardiendo de vergüenza e ira. «Papá, ya basta. Vámonos a casa». Antonio levantó los ojos, su sonrisa de borracho transformándose en algo más malicioso al ver a su hija. «¡Miren quién llegó!» La princesa de Lomas de Chapultepec vino a visitar a los plebeyos. «Vámonos a casa», repitió Victoria intentando controlar la voz. «Mamá necesita tranquilidad, usted sabe eso». «Ah, ¿ahora te preocupas por tu madre, después de que conseguiste a tu empresario?» Antonio negó con la cabeza, riendo amargamente. «¿Crees que la gente no sabe lo que estás haciendo allí?» «Todo el mundo aquí lo sabe. Usted no sabe nada». Victoria finalmente explotó. «No sabe que trabajo duro todos los días, que estoy estudiando por las noches, que cada centavo que gano va para el tratamiento de mamá,
mientras usted gasta todo en bebida. El bar quedó en silencio. Antonio encaró a su hija, su rostro transitando entre la sorpresa y la ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Yo soy tu padre. Entonces actúe como uno. Victoria sintió lágrimas calientes resbalar por su rostro. Un padre no esparce mentiras sobre su propia hija. No la empuja a los brazos de un hombre rico esperando sacar provecho. Antonio avanzó, agarrando el brazo de Victoria con fuerza. Estás negando. ¿Estás negando que vives en su casa? ¿Que él te da regalos, dinero, ropa fina? Yo trabajo para él. Tengo un contrato, un salario justo. Ella intentó soltarse. Él nunca, jamás me ha tratado con menos respeto de lo que usted me está tratando ahora. ¿Respeto? Antonio rió, un sonido áspero y cruel. ¿Es eso lo que crees? ¿Que él te respeta? Él te está usando, muchacha, y cuando se canse, te tirará como basura. No hables así de Tiago. Las palabras salieron antes de que Victoria pudiera contenerlas. Él es un hombre digno, íntegro, más de lo que usted jamás ha sido. Algo se oscureció en los ojos de Antonio. ¿Tiago? ¿Ahora es Tiago? Ya no es, señor Méndez. Soltó una risa seca. Entonces tenía razón. Estás durmiendo con él. No estoy durmiendo con nadie. Victoria gritó, finalmente logrando soltarse. Pero si lo estuviera, sería problema mío, no suyo. Antonio la encaró por un largo momento. Luego se volvió hacia los espectadores. ¿Oyeron? Mi propia hija. Prefiere defender al patrón rico a respetar a su propio padre. Algunos murmullos corrieron por la pequeña multitud. Victoria vio juicio en los ojos de personas que la conocían desde niña. Vio lástima, desprecio, curiosidad mórbida. Voy a ver a mi madre, dijo finalmente. Si quiere hablar cuando esté sobrio, usted sabe dónde encontrarme. Cuando Victoria entró en la pequeña casa, encontró a doña Araceli sentada en la cama, pálida y visiblemente angustiada. «Mamá, ¿usted oyó?» Doña Araceli asintió tristemente. «Las paredes son delgadas, hija, y tu padre ha estado diciendo esas cosas durante días». Victoria se sentó en el borde de la cama, sujetando las manos de su madre. «Nada de eso es verdad». El señor Méndez, Tiago. «Ha sido un perfecto caballero. Nunca en ningún momento insinuó o pidió nada más allá de mi trabajo». «Lo sé, hija. Te conozco». Y por los ojos se conoce el alma de las personas. Cuando hablas de él, tu voz cambia. Tus ojos brillan. Victoria bajó la mirada, sintiéndose expuesta. Él es especial, amable, inteligente, respetuoso. Pero es solo eso. Somos de mundos demasiado diferentes. El amor no conoce mundos, hija. Conoce solo corazones. La noche ya había caído cuando Victoria regresó a la mansión. Sintiéndose emocionalmente agotada, todo lo que quería era tomar un baño caliente y dormir. Pero al entrar en la sala principal, encontró a Tiago esperando, el rostro tenso de preocupación. «Victoria, gracias a Dios que estás bien. Estaba a punto de enviar a alguien a buscarte». «Lo siento, debí haber avisado que saldría antes». «No es eso, es Pablo». Tiago se acercó, su expresión grave. Él fue a la prensa con insinuaciones sobre nosotros. Victoria sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué?» Un blog de chismes publicó hace una hora. Ya fue replicado en otros sitios. Tiago tomó una tablet de encima de la mesa y se la entregó. El titular era escandaloso. Millonario contrata a joven de la periferia para vivir en su mansión. ¿Trabajo o algo más? Debajo, una foto de Victoria saliendo del coche de Tiago, probablemente tomada por un paparazzi, y otra de ella en la mansión, tomada desde un ángulo que sugería que el fotógrafo estaba escondido. ¿Cómo consiguieron esa foto? Desde dentro de la mansión, Tiago negó con la cabeza, la ira evidente en su rostro normalmente tranquilo. «Estamos investigando. Podría haber sido alguien del equipo o...» dudó. «O mi padre», completó Victoria. La realización la golpeó como un rayo. Él estaba mostrando fotos mías en el bar hoy. Fotos de aquí, de la mansión. ¿Su padre? ¿Cómo tendría acceso? No lo sé. Quizás consiguió entrar de alguna forma o pagó a alguien. Victoria se sentó, sintiéndose súbitamente débil. Esto es una pesadilla. Victoria, mírame. Tiago se arrodilló frente a ella sujetando sus manos. Vamos a superar esto. Juntos. No voy a permitir que tu reputación sea destruida.
Ella levantó los ojos, sorprendida por la intensidad en la voz de él. ¿Mi reputación? ¿Y la suya? Usted es un hombre público respetado. Esto puede afectar a la fundación, a los negocios. No me importa eso. Tiago apretó sus manos. Me importas tú, lo que estás sintiendo, el daño que esto puede causar a tu vida. Victoria sintió que algo cambió dentro de sí en ese momento. Una certeza, una claridad que no había sentido antes. ¿Por qué, Tiago? ¿Por qué se preocupa tanto por mí? Él la miró por un largo momento, sus ojos azules revelando una vulnerabilidad que pocos tenían el privilegio de ver. Porque tú trajiste luz de vuelta a mi vida, Victoria. Porque cuando estoy contigo ya no me siento solo. Porque eres fuerte, íntegra, compasiva, todo lo que admiro en una persona. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados no dichos. Victoria sintió su corazón acelerarse, una mezcla de miedo y esperanza. Tenemos que ser prácticos ahora, dijo Tiago finalmente. La asesoría de prensa está preparando una nota. Dudó, sugirieron que te mudes temporalmente hasta que la tormenta amaine. Victoria asintió, sintiendo un nudo en el pecho. Entiendo. Tiene sentido, pero no es lo que quiero. Tiago se levantó pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. No quiero que te vayas. No quiero dar la impresión de que hicimos algo malo, de que hay algo que ocultar. Entonces, ¿qué sugiere? Tiago la miró, una determinación renovada en sus ojos. Enfrentar esto de frente, dar una entrevista, juntos. Explicar exactamente cómo nos conocimos, por qué te contraté, por qué vives aquí, sin esconder nada, sin vergüenza. ¿Una entrevista? ¿En la televisión? Si es necesario, sí. Pero estaba pensando en algo más controlado. Una periodista respetada, que conozco desde hace años, en un formato de podcast, para que nada sea editado o sacado de contexto. Victoria sintió el miedo mezclarse con una extraña emoción. Exponerse así era aterrador, pero también liberador. Ya no esconderse, ya no sentirse juzgada por sombras y susurros. Está bien, dijo finalmente. Vamos a hacerlo. En los días siguientes, la historia estalló en los medios. Tabloides, programas de chismes, incluso algunos periódicos más serios, repercutían el caso del empresario y su joven protegida de la periferia. Pablo Menéndez dio entrevistas, insinuando que Victoria había sido contratada sin proceso de selección, que recibía privilegios injustificados, que su presencia en la mansión representaba un conflicto de intereses evidente. Antonio Silva también apareció en un programa sensacionalista, visiblemente alcoholizado, afirmando que Tiago Méndez había comprado a su hija. Ella era una muchacha simple, honesta. Ahora está allí, viviendo como una princesa, mientras los padres siguen en la miseria. Las lágrimas falsas de Antonio conmovieron a una audiencia que adoraba las historias de explotación de mujeres vulnerables. En la mansión, el clima era tenso. Los empleados murmuraban por los rincones. Regina intentaba mantener todo funcionando normalmente, pero hasta ella parecía incómoda cuando Tiago y Victoria estaban juntos en el mismo ambiente. Para empeorar, algunos patrocinadores de la fundación comenzaron a expresar preocupación. Una empresa farmacéutica, que donaba millones anualmente, envió una carta formal cuestionando los estándares éticos de la gestión. El Consejo convocó una reunión de emergencia liderada por Pablo para discutir la crisis de imagen. En la víspera de la entrevista, Victoria estaba en su habitación, ensayando mentalmente las respuestas que daría, cuando oyó un suave golpe en la puerta. ¿Puedo pasar? La voz de Tiago sonó del otro lado. Claro, él entró pareciendo tan cansado como ella se sentía. Traía algo en las manos, una pequeña caja de terciopelo. Quería darte esto antes de la entrevista de mañana. Él le extendió la caja. No es un regalo romántico, así que no te preocupes. Es algo que perteneció a Beatriz y que creo que a ella le gustaría que tú tuvieras. Intrigada, Victoria abrió la caja. Dentro había un delicado broche de plata en forma de mariposa, con pequeñas piedras azules en las alas. Es hermoso, murmuró. Beatriz lo usaba cuando daba entrevistas o aparecía en eventos de la fundación. Decía que la mariposa representaba transformación, esperanza. Tiago sonrió suavemente.
Creí que podría darte fuerza mañana. Tiago, no puedo aceptar algo tan personal. Puedes y debes. Él se sentó a su lado en el borde de la cama, respetando una distancia apropiada. Sabes, pasé 5 años sumergido en recuerdos, viviendo en el pasado, hasta que tú apareciste, derramaste champán en aquel vestido ridículo, y me hiciste ver que la vida continúa. Victoria sintió las lágrimas quemándole los ojos. Tengo miedo, Tiago. Miedo de lo que van a preguntar, de lo que van a pensar, del daño que esto puede hacer a la fundación. La fundación sobrevivirá. Y en cuanto a lo que piensen, él se encogió de hombros. Las personas que juzgan sin conocer no merecen nuestra preocupación. Pero ¿y si? Victoria dudó, incierta de cómo expresar su mayor miedo. ¿Y si esto afecta el tratamiento de mi madre? ¿Si el plan de salud es cancelado? ¿Si perdemos todo? Tiago la miró con firmeza. Eso no va a suceder. Tengo recursos suficientes para garantizar el tratamiento de tu madre, independientemente de la fundación o de cualquier otra cosa. No puedo pedirle eso a usted. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Él se levantó. Ahora descansa. Mañana será un día difícil. Cuando Tiago salió, Victoria se quedó mirando el broche en sus manos. Una mariposa. Transformación. Recordó cómo era su vida antes. La desesperación, la lucha constante por la supervivencia, el padre controlador, la madre languideciendo sin tratamiento adecuado. Y ahora, a pesar de todos los problemas, su madre estaba recibiendo el mejor tratamiento posible. Ella estaba estudiando, trabajando en algo significativo. Había encontrado un propósito mayor que simplemente sobrevivir. Y había encontrado a Tiago, un hombre que la respetaba, que valoraba sus opiniones, que la trataba como igual a pesar de las diferencias sociales abismales. Un hombre que estaba dispuesto a enfrentar la opinión pública por ella. A la mañana siguiente, Victoria se despertó antes de que saliera el sol. Escogió cuidadosamente su ropa, un vestido simple pero elegante, en color azul marino que había comprado con su propio salario. Se prendió el broche de mariposa en la solapa, como un talismán. El estudio improvisado había sido montado en la biblioteca de la mansión. Cecilia Nieves, una periodista respetada, conocida por su integridad, ya estaba allí, conversando con Tiago cuando Victoria bajó. «Victoria, qué gusto conocerte finalmente», dijo Cecilia extendiendo la mano. «Agradezco que hayas accedido a esta entrevista. Gracias por darnos esta oportunidad de aclarar todo», respondió Victoria, sorprendiéndose con su propia compostura. La entrevista comenzó de forma amigable, con Cecilia preguntando sobre la fundación, sus proyectos, la historia detrás de su creación. Tiago habló con pasión sobre el trabajo iniciado por Beatriz, sobre cómo continuar su legado se había convertido en su propósito de vida. Entonces, inevitablemente llegó el momento más delicado. «Tiago, vamos a abordar el tema que generó tanta repercusión», dijo Cecilia. «¿Cómo se conocieron usted y Victoria?» Tiago narró el evento benéfico, el incidente con el champán, la manera en que Victoria había mantenido la dignidad a pesar de la humillación. Vi en ella algo raro hoy en día, integridad, fuerza interior, cualidades que la fundación necesitaba. Y la decisión de ofrecerle vivienda en su residencia, muchos cuestionaron eso. Fue una decisión práctica inicialmente. El trabajo exige disponibilidad en horarios variados, y la distancia entre San Miguel de la periferia y aquí lo haría muy complicado. Tiago miró a Victoria, pero también estaba la cuestión de su madre, que estaba gravemente enferma y necesitaba tratamiento. Ofrecí alojamiento para ambas, aunque doña Araceli prefirió permanecer en su propia casa. Cecilia se volvió hacia Victoria. ¿Y cómo se sintió con esa propuesta? ¿No le pareció inusual? Claro que sí, respondió Victoria honestamente. Fui criada para desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, pero también fui criada para reconocer la bondad genuina cuando la veo. Y eso fue lo que vi en el señor Méndez, en Tiago. Su padre, en una entrevista reciente, sugirió que usted fue prácticamente vendida, que la propuesta tenía segundas intenciones. Victoria sintió el corazón apretarse. Discutir problemas familiares públicamente era doloroso, pero necesario ahora.
Mi padre está luchando contra el alcoholismo desde hace años, desde que perdió su negocio. Sus palabras vienen de la amargura, no de la verdad. La realidad es que, desde que comencé a trabajar en la fundación, he sostenido a mi familia, pagado el tratamiento de mi madre y estudiado para mejorar profesionalmente. No fui vendida ni comprada. Hice una elección consciente por una oportunidad que cambió mi vida. ¿Y qué hay de las insinuaciones de una relación romántica entre ustedes? Hubo un momento de silencio tenso. Victoria miró a Tiago incierta. Tengo el mayor respeto por Victoria, respondió Tiago midiendo cuidadosamente las palabras. Ella trajo una perspectiva valiosa a la fundación, una comprensión profunda de los desafíos enfrentados por nuestras comunidades objetivo. Nuestra relación ha sido estrictamente profesional, aunque, naturalmente, al convivir, hemos desarrollado una amistad. ¿Solo amistad?, insistió Cecilia. Tiago dudó, luego respondió con una honestidad que sorprendió a Victoria. Cecilia, pasé 5 años de luto por la muerte de mi esposa. 5 años evitando conexiones emocionales, dedicándome exclusivamente al trabajo. Cuando Victoria entró en mi vida, algo cambió. Ella me hizo recordar que existe vida más allá del dolor, más allá del pasado. ¿Está diciendo que tiene sentimientos por ella? Estoy diciendo que valoro a la persona que ella es, la fuerza que demuestra, la compasión con la que enfrenta adversidades que muchos de nosotros privilegiados jamás comprenderíamos. Tiago miró directamente a la cámara. Si esto evolucionará a algo más allá de la amistad y el respeto mutuo, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, no hay nada de malo, inmoral o antiético en nuestra relación. La entrevista continuó por 1 hora más, cubriendo otros aspectos de la controversia, las acusaciones de Pablo, la filtración de fotos, las preocupaciones del consejo de la fundación. Cuando finalmente terminó, Victoria se sentía emocionalmente agotada, pero también extrañamente ligera, como si un peso hubiera sido removido de sus hombros. Estuvieron muy bien, comentó Cecilia mientras el equipo desmontaba el equipo. Especialmente tú, Victoria. Tu autenticidad es refrescante en este mundo de máscaras sociales. Gracias. Solo dije la verdad. Y eso, irónicamente, es lo que más sorprende a la gente. Cecilia sonrió guardando su tablet. La entrevista saldrá al aire esta noche. Prepárense para una nueva ola de reacciones, pero creo que esta vez será diferente. Después de que todos salieron, Victoria y Tiago permanecieron en la biblioteca. Un silencio cómodo entre ellos. Fue él quien finalmente habló. Estuviste increíble. Mantuviste la compostura, la dignidad, incluso cuando las preguntas se volvieron personales. Aprendí de usted, respondió ella con una pequeña sonrisa. Pero esa parte sobre sentimientos, fui sincero, dijo Tiago, sus ojos encontrando los de ella. Quizás más de lo que pretendía ser. Espero que no te haya incomodado. No, no lo hizo. Victoria dudó. Sería hipocresía de mi parte fingir que no siento algo, que no pienso en usted de una forma que va más allá de la gratitud o del respeto profesional. Tiago se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Victoria, necesito que sepas, nunca en ningún momento tus circunstancias o tu vulnerabilidad inicial fueron factores en mi creciente admiración por ti. Al contrario, fue viendo tu fuerza, tu inteligencia, tu compasión, que comencé a ver más allá del dolor que me cegaba desde hacía tanto tiempo. Tengo miedo, Tiago. Victoria sintió las lágrimas amenazando con caer. Miedo de que todo esto sea un error, de que la gente tenga razón, que somos incompatibles, de mundos demasiado diferentes. Los mundos pueden encontrarse, Victoria. Pueden fusionarse y crear algo nuevo, algo mejor. Él le extendió la mano tocando suavemente el broche de mariposa en su solapa. Transformación, ¿recuerdas? En ese momento, el celular de Victoria sonó, rompiendo el ambiente. Era el hospital. Doña Araceli había sido internada con una crisis respiratoria grave. La prisa que siguió fue un borrón. El coche, el tráfico de la Ciudad de México, la llegada al hospital de lujo donde doña Araceli recibía tratamiento. Victoria corrió por los pasillos, Tiago justo detrás, hasta encontrar al médico responsable. Su madre tuvo una neumonía severa, agravada por la baja inmunidad debido a la quimioterapia.
explicó el doctor Mireles. Conseguimos estabilizarla, pero los próximos días serán críticos. ¿Puedo verla? Sí, pero solo por unos minutos. Necesita descansar. En la habitación, doña Araceli parecía más pequeña y frágil que nunca, conectada a tubos y monitores. Pero sus ojos, al ver a su hija, aún tenían el mismo brillo de amor. «Mamá, todo va a estar bien», susurró Victoria, sujetando su mano con cuidado para no desplazar la aguja del suero. Doña Araceli intentó hablar, pero su voz era solo un soplo. Victoria acercó el oído. «¡Tu padre!», lo llamaron. «Está afuera». Victoria sintió un nudo en el pecho. No había hablado con su padre desde el enfrentamiento en el bar, y ahora con la entrevista saliendo al aire esa noche, temía su reacción. «No se preocupe por eso ahora, mamá. Descanse». Pero doña Araceli insistió, su voz débil pero determinada. «Hablen. Hagan las paces». «¿Por mí?». Victoria asintió, incapaz de negar una petición de su madre en ese estado. Después de unos minutos más, salió de la habitación para encontrar a Tiago en el pasillo. «¿Cómo está ella?» «Estable, pero débil. Y mi padre está aquí en algún lugar». Tiago asintió comprensivo. «¿Quieres que me quede o prefieres hablar con él a solas?». Antes de que Victoria pudiera responder, Antonio apareció al final del pasillo. Estaba sobrio, al menos, pero su expresión al ver a Tiago al lado de Victoria era una mezcla de resentimiento y vergüenza. «Entonces es verdad», dijo él acercándose. «Ustedes dos». «Papá, no es momento para esto», interrumpió Victoria. «Mamá está en un estado delicado». «Lo sé, por eso vine». Él miró a Tiago, evaluándolo. «Gracias por el hospital. Por los médicos». Tiago asintió, aceptando el agradecimiento renuente. «No necesita agradecer. Es lo mínimo que puedo hacer». «Señor Silva», continuó Tiago extendiendo la mano, «sé que no empezamos de la mejor forma y entiendo su preocupación por su hija, pero quiero que sepa que mi respeto por Victoria es absoluto». Antonio miró la mano extendida, dudó y finalmente la aceptó en un breve apretón. «No soy un hombre malo», dijo su voz embargada. «Solo perdí el rumbo en algún momento». «Papá». Victoria sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que veía una chispa del padre que había conocido en la infancia. El hombre antes de la bebida, antes de la amargura. «Esas cosas que dije en la televisión». Antonio bajó los ojos. «No eran verdad. Estaba borracho, enojado. Enojado conmigo mismo, más que cualquier otra cosa». «Usted puede retractarse», sugirió Tiago. «De hecho, eso ayudaría mucho a Victoria en este momento». Antonio asintió lentamente. «Si puedo ayudar a mi hija, haré lo que sea necesario». Aquella noche, mientras doña Araceli descansaba bajo cuidados intensivos, 3 eventos significativos ocurrieron simultáneamente. La entrevista de Tiago y Victoria salió al aire, alcanzando a millones de espectadores. Antonio Silva concedió una breve entrevista por teléfono a Cecilia Nieves, retractándose de sus acusaciones anteriores. Y Pablo Menéndez, al ver la entrevista principal, vio algo que no esperaba: la genuina conexión entre Tiago y Victoria, el respeto mutuo evidente en cada palabra, cada mirada. A la mañana siguiente, la narrativa pública había cambiado dramáticamente. Lo que antes era un escándalo de empresario rico comprando joven pobre, se transformó en una historia de superación, resiliencia y posible redención a través del amor. Mensajes de apoyo inundaron las redes sociales de la fundación. Antiguas beneficiarias relataron cómo Victoria las había tratado con dignidad y empatía. Incluso algunos miembros del consejo se manifestaron públicamente, reafirmando la confianza en el liderazgo de Tiago. Pablo Menéndez, sorprendentemente, se había convertido en uno de los mayores defensores de la relación de Tiago y Victoria. «Me equivoqué, completamente equivocado», admitía frecuentemente en reuniones del consejo. «Ellos son exactamente lo que la fundación necesitaba, la visión de él con la experiencia práctica de ella». El matrimonio fue simple e íntimo, realizado en el jardín de la mansión en una tarde soleada de primavera. Doña Araceli, radiante en un vestido azul claro, fue conducida del brazo de Antonio, ambos visiblemente emocionados al entregar a su hija a Tiago,
quien esperaba bajo un arco de flores blancas. Prometo honrar no solo quién eres hoy, sino todo lo que te trajo hasta aquí, dijo Tiago en sus votos. Tus luchas, tus victorias, tu historia. Prometo construir contigo un futuro donde el pasado no define, sino que fortalece. Prometo nunca olvidar el valor de la dignidad, del respeto, de la honestidad, respondió Victoria, el broche de mariposa prendido en su ramo. Prometo llevar adelante el legado de bondad y transformación que tú y Beatriz iniciaron y hacer de él nuestro propio camino. 2 años pasaron. La Fundación Beatriz Méndez expandió su alcance, abriendo unidades en otras capitales mexicanas. Victoria, ahora directora ejecutiva, implementó programas innovadores enfocados especialmente en mujeres jefas de familia en situación vulnerable. Su experiencia personal y formación académica estaba en el último año de trabajo social, traían una perspectiva única a la gestión. Doña Araceli, después de un largo tratamiento, entró en remisión. Todavía frágil, pero con una calidad de vida infinitamente superior, ahora vivía en una casa cómoda cerca de la mansión, donde Victoria podía visitarla diariamente. Antonio, después de 6 meses de tratamiento intensivo, se mantenía sobrio, trabajando como supervisor de mantenimiento en uno de los proyectos habitacionales de la constructora de Tiago, Pablo Menéndez. Sorprendentemente, se había convertido en uno de los mayores defensores de la relación de Tiago y Victoria. Me equivoqué, completamente equivocado, admitía frecuentemente en reuniones del consejo. Ellos son exactamente lo que la fundación necesitaba, la visión de él con la experiencia práctica de ella. El matrimonio fue simple e íntimo, realizado en el jardín de la mansión en una tarde soleada de primavera. Doña Araceli, radiante en un vestido azul claro, fue conducida del brazo de Antonio, ambos visiblemente emocionados, al entregar a su hija a Tiago, quien esperaba bajo un arco de flores blancas. Prometo honrar no solo quién eres hoy, sino todo lo que te trajo hasta aquí, dijo Tiago en sus votos. Tus luchas, tus victorias, tu historia. Prometo construir contigo un futuro donde el pasado no define, sino que fortalece. Prometo nunca olvidar el valor de la dignidad, del respeto, de la honestidad, respondió Victoria, el broche de mariposa prendido en su ramo. Prometo llevar adelante el legado de bondad y transformación que tú y Beatriz iniciaron, y hacer de él nuestro propio camino. 1 año después, nació Sofía, nombre elegido en homenaje a la abuela de Tiago y a la sabiduría que ambos buscaban en su jornada. Una niña de ojos azules como el padre y piel morena como la madre, símbolo vivo de la unión de 2 mundos que, contra todas las expectativas, encontraron armonía. En noches tranquilas, cuando la mansión silenciaba y los compromisos del día finalmente cesaban, Victoria a veces caminaba hasta la biblioteca, donde todo había comenzado. Miraba las fotografías de Beatriz, ahora acompañadas por fotos de su propia familia. Tiago, Sofía, doña Araceli, incluso Antonio en sus mejores momentos, y sentía una gratitud profunda por la jornada que la había traído hasta allí. No había sido fácil. Los prejuicios persistían. Las miradas torcidas ocasionalmente aparecían, los comentarios maliciosos susurrados en eventos sociales. Pero Victoria ahora sabía que su fuerza no venía de la aprobación ajena, sino de la certeza de su propio valor, de su integridad y del amor construido sobre respeto y admiración mutuos. En una de esas noches, Tiago la encontró contemplando una fotografía particular, la primera foto oficial de la familia, tomada en el bautizo de Sofía, con todos, reunidos, sonrientes. ¿En qué piensas?, preguntó él, abrazándola por detrás. En cómo la vida puede cambiar con un simple evento. Un empleo temporal, un accidente con champán. Victoria se giró para encararlo. En cómo las elecciones valientes, incluso cuando son difíciles, incluso cuando son juzgadas por los demás, pueden llevar a un lugar de paz. Tú cambiaste mi vida, Victoria. Tiago tocó suavemente su rostro. Trajiste luz donde había oscuridad, esperanza donde había solo resignación. Y usted me dio más que cosas materiales. Tiago, me dio la oportunidad de crecer, de descubrir mi propia fuerza, de ayudar a otros como yo fui ayudada.
En ese momento, el suave llanto de Sofía resonó por el monitor de bebé. Ambos sonrieron reconociendo la llamada de la nueva vida que habían creado juntos. «Voy a buscarla», dijo Victoria. «Vamos juntos», respondió Tiago, entrelazando sus dedos con los de ella. Lado a lado, caminaron por el pasillo iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Dos mundos que se encontraron, que se transformaron mutuamente, que construyeron algo nuevo y precioso a partir de diferencias que al final resultaron ser menos importantes que las similitudes en sus corazones. Y cuando entraron en la habitación de la pequeña Sofía, que ahora se calmaba al ver a sus padres, Victoria tuvo la certeza: el amor, cuando es genuino, cuando se construye sobre bases de respeto y admiración, tiene el poder de trascender barreras, de curar heridas, de transformar no solo vidas individuales, sino pequeños rincones del mundo. Como una mariposa que, tras la dolorosa metamorfosis, finalmente abre sus alas y descubre la belleza del vuelo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Victoria y Tiago haya tocado sus corazones. Para acompañar más jornadas emocionantes como esta, hemos creado una lista de reproducción especial, con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia